Vamos a hacer una oración para comenzar con la predicación del día de hoy. Señor, te damos gracias porque tenemos libertad para adorarte, tenemos libertad para estar en un lugar con las puertas abiertas, tenemos libertad para reunirnos, tenemos libertad para poder escudriñar tu palabra, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque te conocemos y haberte conocido ha sido lo más hermoso que ha pasado en nuestra vida. Gracias, Señor, porque no hay forma, no hay manera, solamente obedecerte y vivir siempre agradecidos por la cruz, por tu perdón, por tu sangre. Ahora, Señor, que vamos a entrar a tu palabra, quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir, Señor, las páginas de este libro que tú nos has dejado para que nuestra alma y nuestro espíritu puedan entender, puedan comprender lo que tú tienes para nosotros, Padre. Sé con cada uno de nosotros, con cada uno de los que estamos aquí, y danos, Señor, el entendimiento de las riquezas que hay en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos hablando en cuanto al fruto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el cristiano? La voluntad de Dios para el cristiano es dar fruto. Pero muchos cristianos, decía yo, sinceros, piensan que llevar fruto simple y llanamente significa traer almas a Cristo. Pero llevar fruto significa algo mucho más grande aún que ganar almas, aunque es válido y el fruto es parte de hablarle a la gente, es fruto de nuestra vida, pero no es en sí mismo lo que el Señor quiere para nuestra vida. El fruto al que Jesús se refiere y que la Biblia se refiere cuando dice dar fruto y que su fruto permanezca, y dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, se refiere a que seamos semejantes a Cristo Jesús. O sea, llevar fruto quiere decir reflejar la semejanza de Jesús. Y cuando dice mucho fruto, significa llevar siempre una vida creciente de Cristo en nuestra vida cada día, cada día, cada día. Crecer más y más en esa semejanza, que nuestro corazón pueda ser como el de Él. Y esto debe ser en todas nuestras actividades, en nuestro estilo de vida, en nuestras relaciones personales con la gente, con el vecino, con todos los que están a nuestro alrededor. Es cierto que Dios ha dado dones y ha dado llamamientos y cada uno tiene ciertos dones y Dios les ha dado a cada uno de nosotros capacidades distintas. Pero si no somos semejantes a Cristo en nuestro interior, si no me parezco a Él, entonces estoy perdiendo el propósito de Dios para mi vida. Ahora, el propósito de Dios de parecerme a Cristo no puede ser obtenido por lo que yo puedo hacer por Cristo. No puede ser medido por mis logros. Inclusive, si he sanado enfermos o he echado fuera demonios, eso no es o no se mide por eso. Lo único que puede lograr que el propósito de Dios se cumpla en mí es aquello que estoy viniendo a hacer en Él. La semejanza de Cristo en mi vida no se trata de lo que yo hago por Él, sino de cuánto estoy yo dejando que Él haga en mí para ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que cuando llevamos fruto, estamos hablando que somos más como Él. Miren, yo les voy a pedir que por favor me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 38 al 48, son 10 versos. Bien, dice así: ustedes saben que se le dijo a nuestro pueblo, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, está Jesús hablando, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue en la otra.
Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale tu abrigo. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. Ustedes también saben que se dijo, ama a tus amigos, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos. Pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos del Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos. Él es también quien hace que la lluvia caiga para los que hacen el bien como para los que hacen el mal. Si ustedes solamente aman a quienes los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no están con Dios son buena gente con sus amigos. Por esto, ustedes deben de ser perfectos, como su Padre que está en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesús está tratando de decir con esto que acabo de mencionar, de ser semejantes, de llevar fruto? Tiene que decir todo. ¿Por qué? Miren, la palabra que Jesús usa cuando dice amen a sus enemigos es una palabra griega, la cual es agape. La palabra agape, con su verbo correspondiente, es agapán. Esta palabra agape, en el griego, en el tiempo de Jesús, significa que es un amor o es alguien que no le importa lo que otra persona le haga o cómo le trate. Es alguien al que no le importa que lo insulten o lo injurien o lo ofendan. Es alguien que no deja que en su corazón la amargura le llene. Es alguien que tiene una benevolencia inconquistable y que esa buena voluntad nunca va a procurar sino el bien del otro. Eso es lo que la palabra agape significa. Es un poquito larga, pero eso es lo que significa. Así que cuando Jesús nos ha pedido que amemos a nuestros enemigos, Él está diciendo que tenemos que despojarnos de prejuicios y amarguras y decir, yo te amo. Es muy interesante, les voy a decir por qué. Porque el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento nos dice que el agape es algo que tenemos que estimularnos a hacer. A ver, voy a dar un ejemplo. Hay una palabra en el griego que también significa amar, que es filos. De ahí viene la palabra filial, como de un amigo. Y esa palabra filos o filial también abarca a nuestros familiares. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo amar a su familia? A ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos quieren, porque es mi mamá, que es mi primo, que es mi prima, mi sobrina, mi tío. Pero Jesús aquí no está hablando de ese amor. Él está hablando de agape, que no es un sentimiento del corazón, no sucede sin que nosotros lo queramos hacer. El amor agape significa decidir con nuestra mente y nuestra voluntad amar a alguien. O sea, no es algo que nazca de manera espontánea como nace con tu familia o con tus hijos. Con nuestros hijos y familia es espontáneo, no necesitamos que nos digan, ama a tu familia, la amamos. Pero con agape requiere despojar tu amargura, despojar tu yo y no pedirte permiso, sino decir, lo voy a amar. O sea, no es algo que viene del cielo, es algo que Dios te ha dado cuando tú le has conocido a Él. Y te ha dado la fuerza para que tú hagas a un lado todo aquello que te estorba y puedas amar. Por eso es importante que sepamos que tener agape solamente lo podemos tener cuando Jesucristo nos permite conquistar esa tendencia natural a la ira y al resentimiento.
Y de esa manera podemos lograr esa buena voluntad invencible que puede amar a nuestros enemigos, los peores enemigos. ¿Te das cuenta por qué es importante? Ahora voy a llegar al punto del por qué estoy hablando esto, ¿sí? Cuando Jesús dijo esto, en el último versículo, si ustedes están ahí conmigo, verso 48, después de que dio esta lista de amar a los enemigos y al que te ofenda, ¿qué dice en el verso 48? Ustedes, fíjense, al final de esta plática que tiene con sus discípulos, Jesús termina y dice, sean pues perfectos. Ahora, esto es muy importante, porque la palabra que Jesús usa ahí es una palabra griega que se escribe teleios. Teleios es una palabra muy interesante, porque cuando hablamos de perfección, ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿Será que acaso Él estaba diciendo que tenemos que ser perfectos como Dios? ¿Quién puede ser perfecto como Dios? Nadie. No podemos. Pero ¿eso era lo que Él estaba diciendo? Claro que no, ¿verdad? Él estaba hablando que tenemos que ser en la semejanza como es Dios, en el amor que tiene Dios, ser igual que Dios. Esa palabra teleios significa tener una medida, tener una... Miren, les voy a dar una ilustración para que me entiendan, y esto describe teleios de una manera muy, muy clara. Cuando tú tienes que poner, ¿cuántos de ustedes han tenido que poner un tornillo con un taquete? O bueno, ¿cuántos han tenido que poner un tornillo con una tuerca? Cuando tú tienes un tornillo de una medida y le pones una tuerca que es de otra medida, por ejemplo, si es más grande, ¿qué pasa? Se sale. Y si es más angosta, no entra. Pero si te dan la medida exacta, ¿qué sucede? Entra perfectamente bien. ¿Saben que la palabra teleios es eso? Es algo que embona perfectamente bien en algo. Y cuando Jesús dijo eso, estaba diciendo que tenemos que ser exactamente como es Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús sobre Dios en unos versículos anteriores? ¿Cómo es Él con los injustos y con los malos? ¿Cómo dijo que era su Padre con los buenos y con los malos? Que hace salir el sol sobre buenos y malos, pero no solamente el sol, ¿qué más? Él hace llover sobre justos e injustos. Y dice, pues ustedes deben de ser igual. Deben de embonar exactamente como Dios es. Deben de tener exactamente la misma medida de Jesucristo. Les voy a decir una cosa. Cuando yo digo un hijo de paz, ¿qué estoy dando a entender de esa persona? ¿Qué quiero decir? Que es un pacificador, ¿no? Si estoy diciendo, mira, es un hijo de consolación, ¿qué estoy diciendo? Que es alguien benévolo, que consuela a los demás, ¿cierto o no? Cuando yo digo hijo de Dios, ¿a qué me refiero? A alguien que se parece a Dios. Ahora, ¿por qué estoy diciendo? ¿Por qué la Biblia dice que tenemos que ser como Dios, como el Padre? Porque Dios tiene hijos y sus hijos tienen que ser como Él. Por eso nosotros nos convertimos en la semejanza de Cristo. Y eso es llevar fruto, parecernos más a Jesucristo. No sé si me están entendiendo. Y poder ser como ese tornillo que entra a la tuerca y que embona perfectamente bien. Por eso les decía que la palabra teleios es una palabra que, por ejemplo, se puede también utilizar para un estudiante, un jovencito que es un estudiante y que sabe que ir a la escuela le va a servir para el día de mañana. Ese es teleios, alguien que comprende, que entiende que el ir a la escuela y estar ahí sentado en un pupitre probablemente puede de repente ser un poquito tedioso, pero sabe que tiene que ir porque eso le va a ayudar. Ese es teleios, alguien que entiende, que comprende, que embona. Voy a poner otro ejemplo. Un estudiante que va a la escuela porque sus papás lo mandan y no quiere ir y se sale, se hace la pinta, no es teleios. Es alguien que no comprende cuál es el propósito para ir a la escuela. ¿Sí me están entendiendo? Ese es teleios. Eso es lo que Jesús está diciendo.
Vamos por favor a Génesis capítulo 1, verso 26. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando hizo al hombre? ¿Cómo lo hizo? Semejante a Él. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para parecerse a Dios. Y cuando hablo de esto no me estoy refiriendo en sus atributos sobrenaturales, omnipotentes, no podemos serlo, pero en sus atributos morales, en el interior, en todo aquello que es Él. O sea, lo que Dios busca cuando habla de dar fruto es que se reproduzca en la vida del creyente la benevolencia incansable, perdonadora, sacrificial de Dios, que la persona se parezca a Dios y por lo tanto es perfecta en el sentido de la palabra en el Nuevo Testamento. O sea, que la persona se interese más por los demás y que de esa manera pueda emanar la esencia de lo que es Dios. Eso es lo que Dios busca cuando dice dar fruto y parecernos a Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Me van comprendiendo? ¿Sí? Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es otro más que esto. Cuando alcanzamos la perfección cristiana, es cuando aprendemos a perdonar como Dios perdona, amar como Dios ama y ser justos como Dios es justo. Eso es lo que Dios busca en nuestra vida. Acompáñenme a Efesios capítulo 4 y vamos a encontrar otra vez esta palabra en otras escrituras. Efesios capítulo 4, verso 13. ¿Qué dice la Biblia? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué dice ahí? Perfecto. Esa palabra es teleios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La palabra es teleios. ¿Cuál es el propósito? Dice Pablo, ¿cuál es el propósito de los 5 ministerios? Apóstol, profeta, evangelistas, maestros, pastores. ¿Cuál es? Poder enseñar al cuerpo de Cristo para hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la misma idea y del conocimiento de Cristo. ¿Quién es Cristo Jesús? Y que podamos llegar a ser un varón o una mujer teleios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 28. Ahí está otra vez la palabra teleios. Dice Pablo, anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría a fin, o sea, hasta que finalmente podamos presentar teleios en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Parecernos a Dios. Teleios. Ese es el propósito. Ese es lo que Dios busca. Ahí mismo en Colosenses, capítulo 4, verso 12, por favor. Dice Pablo, les saluda Epafras, el cual es uno de nosotros, siervo de Cristo, siempre, escuchen esto, la oración de Pablo, dice, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. Bueno, la oración de Epafras más bien, para que estén firmes, ¿qué más? Perfectos, dice ahí, ¿verdad? Es la palabra teleios, y completos en todo lo que Dios quiere. Santiago capítulo 1, verso 4. Mas tenga, dice Santiago, la paciencia, su obra completa, para que sean teleios, perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿Se dan cuenta? ¿Podemos ir entendiendo? ¿Vamos comprendiendo esto? A ver, entonces pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida y mi vida? ¿Cuál es? Que nos parezcamos a Él, ¿verdad? Que podamos, cuando decimos llevar fruto, estamos hablando de poder tener esos rasgos de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez alguien pueda decir, bueno hermano, pero es que yo le hablo a mucha gente en mi trabajo. Perfecto, qué bueno. Pero ¿sabes que una vida que refleja la vida de Cristo habla más que 1000 palabras? ¿Sabes que el decirle a la gente, mira que Cristo te ama, pero si con tu vida
no estás llevando ese fruto de parecerte a Él, es en vano. Porque lejos de eso, ¿qué sucede? El nombre de Cristo es pisoteado y avergonzado. Ahora, eso no quiere decir que por eso nosotros vamos a estar diciendo, híjole, ¿verdad? Tengo todavía muchas fallas. Ese es el propósito de Dios, reconocer que necesitamos ser más como Él en nuestra vida y pedirle a Dios que nos ayude a poder parecernos más a Él. Ahora, ya hablamos algunas semanas atrás sobre el cómo es que nosotros podemos llevar ese fruto. En San Juan 15 lo dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí, ¿qué? No pueden hacer nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para llevar ese fruto, para parecerme más a Cristo, tengo que estar en Él. De otra manera no puedo hacerlo. No es posible. Ahora, yo les voy a dar algunos rasgos o características, porque tal vez, digo, esto es muy claro y se puede entender, pero la Biblia y el mismo Señor Jesús nos dio los rasgos que distinguen a aquellos que llevan fruto. Él no los dejó. Él dejó cómo son aquellos o aquellas que llevan fruto y fruto en abundancia. De tal manera que la gente cuando los ve puede glorificar a Dios por ellos. Decir, wow, mira, yo puedo ver en tu vida un cambio bien tremendo. Yo puedo ver que eres distinto. Yo puedo ver que eres distinta. Yo puedo ver que tu modo de hablar no es igual. Tú no dices malas palabras. Eres tranquilo. Ese es el reflejo de Cristo. Pero si no lo pueden ver, entonces dice que la sal, cuando pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser pisoteada y hollada, ¿verdad? Así desmoronada, por los hombres. Ahora, por favor acompáñenme a Mateo capítulo 5, versos del 1 al 3. El día de hoy voy a cubrir nada más la primera característica o el primer rasgo de aquellos hombres y mujeres que están dando fruto. A ver, ¿cuál fue la primera bienaventuranza? Miren, hay algo bien interesante, porque las bienaventuranzas se hablaron en arameo y se escribieron en griego. ¿Estamos de acuerdo? Jesús cuando estuvo en la tierra no hablaba griego, hablaba arameo. Pero cuando escribieron el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo escribieron en griego. Hay una gran diferencia el que yo esté hablando en español y alguien me esté traduciendo en inglés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen que acomodar las palabras, ¿sí estamos de acuerdo? Es lo mismo que pasa cuando alguien traduce del inglés al español. Hay palabras en inglés que simplemente no se pueden traducir, entonces tienes que buscarle una palabra que se asemeje. ¿Sí me comprenden? Ok, bueno, escúchenme, las bienaventuranzas, tal como las tenemos, no son afirmaciones. Nosotros cuando las leemos, tal parece como que Jesús está dando afirmaciones, ¿verdad? ¡Ay, qué bienaventurados son los pobres! No, son exclamaciones. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, ¡ay, qué bienaventurados! ¡Qué buenos los que, ¿verdad?, tienen carro y se pueden ir, ¿verdad?, a decir, los que tienen carro, ¿verdad? Una cosa es afirmar y otra cosa es exclamar. Miren, vamos a ir por partes, ¿verdad? Las bienaventuranzas no son esperanzas piadosas de lo que tú puedes llegar a ser. O sea, Jesús no está diciendo, híjole, los que son pobres son bienaventurados. No está diciendo eso. Jesús no está diciendo eso. No son deseos de que, ay, los pobres son bienaventurados. Está diciendo que ya son bienaventurados. Ya lo son. Los que son pobres en espíritu ya son parte del reino de Dios. Miren, cuando Jesús está diciendo bienaventurados, no está hablando de un futuro reino de gloria, sino está hablando de algo que ya existe y que es ahora. O sea, está hablando ya son bienaventurados. Ellos, en este momento, los que son así, ya son bienaventurados.
no es algo en el que la gente puede entrar, es algo en donde el cristiano ya ha entrado. Miren, el mundo ha malinterpretado las bienaventuranzas y dice, ay, pues Jesús dijo, ¿verdad?, que los pobres son bienaventurados. No, pues ya todos los pobres somos bienaventurados, todos, ¿verdad? Todos los países del mundo, tercermundistas como México. Imagínense los países de África que están más pobres que nosotros, pues bienaventurados. Pero no está hablando de eso. Está hablando de un concepto espiritual, de un tipo de gente distinta al mundo. Pero para ello, Jesús hizo uso de algunas palabras que cuando lo leemos en el español no lo entendemos. Por ejemplo, el bienaventurado viene de una raíz castellana que habla de buena ventura. Cuando alguien dice que le desea una buena ventura, ¿a qué se refiere? O cuando hablamos de buena ventura, ¿a qué nos referimos? Ser afortunado en algo, tener un buen deseo, pero escúchenme, ¿la buena ventura cambia? ¿Puede cambiar? Por ejemplo, yo le digo a Francisco, oye, híjole, yo cómo deseo que te saques el gordo de la lotería. ¿Y si nunca se lo saca? O sea, ¿la buena ventura cambia o no? Sí, claro. Pero en realidad lo que Jesús estaba diciendo es algo que no cambia. La palabra griega que Jesús usa es makarios. La palabra makarios en el griego se refería a la dicha que daban los dioses a una persona, la felicidad que alguien obtenía de los dioses. Ahora tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué usó ese concepto de los dioses? Porque él estaba en una cultura donde era más fácil entender la palabra makarios, tomarla como la palabra iglesia, ¿verdad? Que era una palabra de uso común en el griego. Y él tomó la palabra y dijo, makarios son los pobres en espíritu. Eso lo entendía la gente perfectamente bien. Ahora, la palabra pobre es bien interesante, ¿eh? Es bien interesante, porque la palabra pobre habla de alguien. Miren, en el tiempo de Jesús había dos tipos de pobres. Uno era digamos, el pueblo común, que en el griego es penés, y que habla de una persona como todos nosotros, que cada día, a ver, dígame, a ver si es cierto, ¿cuántos de ustedes se levantan en la mañana a trabajar y están todo el día trabajando para que a la quincena o a la semana les den su dinerito y de ahí puedan sobrevivir? Porque no podemos decir vivir, ¿verdad? A ver, entonces somos muchos, ¿verdad? Ese es un tipo de pobre, penés, aquel que sale de su casa a trabajar y a chambear para medio vivir, y que le dan ahí su sueldito y lo está estirando y a ver, sepáralo del camión, ¿verdad? Esos somos los unos. Pero Jesús no está hablando de esos, porque penés es un pobre que de alguna manera obtiene un sustento. No importa si son 300, 400, tiene un sustento. Y como sea, ahí va saliendo. Pero Jesús no se refirió a ese tipo de pobre cuando dijo bienaventurados los pobres. La palabra que Jesús usó es petojos. ¿Saben quiénes son los petojos? Soy medio feo, ¿verdad? Se ve como pulgosos, pero no. Miren, les voy a decir, Petojo describe a alguien en una pobreza absoluta. Óiganme, ¿podrá haber alguien más pobre? Sí, un montón de gente. ¿Cierto o no? ¿Cuánta gente? O sea, a veces nos sentimos pobres, pero díganme, ¿cuántas veces en la calle hemos visto gente que va a recoger lo que sobra? La fruta, la verdura, la que ya está mayugada, la que ya la gente no quiere, y se le echa en su bolsita y se la lleva. ¿Cuántos? A ver, todos se me quedan así como, ay, qué triste. A ver, ¿cuántos han visto eso, verdad? Pues Jesús está hablando de el tipo de persona que no tiene absolutamente nada. Y en el arameo, la palabra pobre es ani o ebión. Y les voy a explicar. La palabra ani o la palabra ebión es alguien simplemente pobre. Alguien que no tiene ninguna influencia, poder, ayuda o prestigio. Alguien que está oprimido por los hombres. Alguien que no tiene ningún recurso terrenal
Y por lo tanto, escúchenme, y por lo tanto pone toda su confianza en Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que son petojos? Ninguno, porque por muy mal que te vaya, tienes lo suficiente para comer y salir adelante, ¿sí o no? Pero Jesús no está hablando de esos. Está hablando de una persona que pone toda su confianza en el sustento diario de Dios. Ahora, cuando a eso le agregamos pobre, petojo en espíritu, ¿de qué está hablando? Está hablando de una persona que es bendita porque está consciente de que su total indefensión y que toda su confianza está puesta en Dios. Es aquel que sabe que en su necesidad y en toda su vida depende solamente de Dios y que esa necesidad va a ser suplida solamente por Él. Es aquel que se da cuenta que está desvalido, pero que su riqueza está en Dios. Ahora yo te voy a decir una cosa. Si tú eres una persona en tu vida, o somos parte de un penés, pues ni modo, ¿verdad? Pero lo que Dios busca en nuestra vida espiritual es que seamos petojos. ¿Sabes que una persona que no tiene ni un peso en la bolsa, literalmente, pero no como vamos a decir, ay, no, yo, pastor, yo a ver, no tengo, no tienes porque eres un malgastado, no lo administras bien, o ¿sí me explico? No me refiero a alguien que literalmente en su vida depende únicamente de la provisión de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de una viuda pobre que llegó al templo y dio 2 blancas? Esa era una petojo. ¿Y qué dijo Dios? A ver, ¿qué dijo Dios de ella? Dice que llegaron los hombres ricos trayendo de lo que les sobraba. Y dice que esta mujer, anciana, llegó y dio 2 blancas. Las 2 blancas eran la moneda más de menor denominación. Y dijo, esta mujer dio más que ellos. ¿Por qué? Porque dio todo su sustento. ¿Y sabes que esa es la gente que Dios busca? Y no estoy hablando en lo material, en lo espiritual. Porque Él dijo, pobres, petojos en espíritu. Yo te pregunto, ¿eres una persona que espiritualmente dependes únicamente de Dios? ¿O cuando tienes un problema, una ansiedad, inmediatamente recurres a todos los medios y al último te acuerdas de Dios? Entonces tú no eres un petojo y por lo tanto tú no eres un bienaventurado, ni yo. Porque si queremos nosotros llevar fruto y ser como Cristo, tenemos que ser un petojo espiritual. Alguien que dice, Señor, no tengo nada más que a ti. Y cuando dice eso no quiere decir que no tenga una casa, no tenga una despensa, una comida, no, espiritualmente. Señor, no tengo nada. Mire, vamos a leer algunas escrituras que hablan de esta palabra. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 34:6, ahí está la palabra. En el griego es petojos, en arameo o en hebreo, que es donde se tomó literalmente, es ani o evión. Salmo número 35:10, Salmo 9:18, Salmo 68:10, Salmo 72:4. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar a sus familias como a rebaños de ovejas. ¿Sí? Salmo 107:41. El Salmo 132:1 y 15 también. Amós, bueno, ahí mismo en Salmos, para terminar. Salmos 10:2, 12 y 17, esos 3 versos, 2, 12 y 17 del Salmo 10. Salmos 12:5, hemos visto cómo aquel o aquella persona que puede entender y ser pobre, pero pobre, un petojo, sin nada en espíritu. A eso se refiere Jesús. Y como les dije hace un momento, esta pobreza no tiene nada que ver con la pobreza que vemos en el mundo, ¿eh? Nada, está hablando de aspecto espiritual aquí adentro. Y es algo que no se puede conseguir, no es algo que tú lo haces, no,
Eso es lo que el hombre natural quiere hacer. El hombre natural dice, ay, hay que dar, y al sí, está perfecto, pero eso no te convierte a ti en un bienaventurado. Un bienaventurado únicamente es aquel que tiene a Dios en su vida, solamente, y es alguien que ya lo es. Para terminar, te digo, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque no hemos entendido, no hemos comprendido qué es exactamente lo que Dios busca. Una persona que es pobre en espíritu es una persona que todo el tiempo va a estar dependiendo de Dios y solamente de Él en todo lo que hace. Y por lo tanto es un hombre dichoso o Macarios, feliz, no por sus méritos, sino porque ya lo es, porque conoce a Cristo, conoce a Dios. Ahora, ¿eres tú un hombre así? ¿Una mujer? Pues la voluntad de Dios es que así seamos. Que si tú tienes un problema, no pienses primero en, le voy a hacer a mi compadre, ¿verdad? Al vecino, a mi amigo. Es alguien que es pobre y que por lo tanto está indefenso. Y dice, no tengo nada más que a Dios. Ese es un pobre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Todo lo demás, todo lo que tú hagas por querer ayudarle a Dios, delante de Dios es una verdadera ofensa a su nombre y a lo que Él es. La traducción más correcta sería, feliz es el que está consciente de su propia y total indefensión y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque solamente en Él encuentra el cuidado. Esa sería la correcta interpretación, ¿verdad? Alguien que solamente en Dios, alguien que es pobre, despojado, que no tiene absolutamente nada. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender que esto es a lo que tú le das prioridad. Esto es lo que tú tienes en tu mirada para tus hijos. No es en hacerlos ricos ni millonarios, sino gente desvalida, gente que su confianza y su ayuda eres tú. Alguien que está totalmente indefenso ante el mundo, espiritualmente hablando, y que puede voltear al cielo y decir, Señor, tú eres mi ayuda y mi consuelo. Como decía el salmista, levantaré mis ojos a los montes y diré, Señor, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el cual no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda mi vida. Señor, queremos ser petojos en espíritu, queremos ser hombres desvalidos, indefensos, desprotegidos, para poder tenerte a ti como nuestra única esperanza, porque entonces seremos dichosos en un mundo que está pensando todo lo contrario, Señor, en un mundo que está dándole un valor muy grande a la gente, al poder, a todo lo contrario de esto, Señor, todo lo contrario. Por eso, Señor, las bienaventuranzas no pueden ser entendidas por el hombre natural. Tú fuiste un petojo más, desde tu nacimiento hasta tu muerte. Tú mismo dijiste que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Ese es un petojo. Viniste a nacer en el lugar más pobre de todos. Y cuando moriste, te prestaron una tumba, porque eras un petojo. El petojo no tiene nada, solamente confía en su Dios. Señor, haznos ser petojos en nuestra vida diaria, para que entonces llevemos fruto, y fruto en abundancia. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos cada uno en esta semana que comienza, cada uno en su trabajo,
poder con su vida manifestar que somos tus hijos. Como tú dijiste, el que te hiera en una mejilla, pon la otra. Que pida caminar 1 kilómetro, camina 2. Y entonces, Señor, de esa manera podemos mostrarle al mundo que somos tus hijos. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te doy la gloria y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en su vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén.